enseñanza que yo sé que es una enseñanza que nos va a gustar a cada uno de nosotros. Porque a la medida que vaya hablando de esta historia, porque esta es una historia que voy a llevar a la vida, a nuestra vida cotidiana, a la vida real, aunque es una historia de miles de años, hoy yo quiero hablar sobre la vida, un poco sobre un personaje que está en la Biblia y se llama Jonás. Jonás, a ver, ¿han escuchado en alguna oportunidad han hablado de Jonás? ¿Han escuchado de Jonás? Sí. Jonás era un profeta de Dios. Escúchenme esto. Jonás era un profeta de Dios. Cada uno de nosotros somos escogidos por Dios. Si Jonás era un profeta de Dios, nosotros tenemos ante Dios también una asignación. Usted y yo ante Dios tenemos una asignación. ¿Y cuál es la asignación de nosotros? Primeramente, nosotros somos hijos de Dios. Jonás era hijo de Dios. Pero Dios vio en Jonás un talento que él quiso usar. Y, bueno, lo escogió como profeta. Y un profeta es aquel que habla palabras reveladas de Dios por medio de él para hacerle conocer a otros el amor y la misericordia de Dios. Y es por eso que en esta mañana yo quiero hablar como referencia al personaje de Jehová, pero la enseñanza la titulé Cuando huyes de tu llamado. Jonás tenía una característica o una particularidad. Él era escogido por Dios. Y bien es cierto, cuando nosotros somos llamados por el Señor, cuando nosotros tenemos una asignación de Dios, cuando Dios tiene la mira en cada persona, es inevitable que nosotros no cometamos errores. Pero los errores muchas veces no van a ser porque Dios quiere que seamos así. Los errores van a ser señales que Dios permite en nosotros para nosotros examinar nuestras vidas y ver que hay alguien que le importamos y tiene una asignación con nosotros. Y es por eso que la titulé Cuando huyes de tu llamado. Cuando huyes de tu llamado. Recuerden algo, como hijos de Dios, cuando reconocemos que Dios es nuestro Padre, nosotros recibimos una paternidad eterna. Cuando verdaderamente le reconocemos en nuestro interior, en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro corazón. La paternidad en Cristo no se pierde. No se pierde. Jonás sabía quién era para Dios, pero él tuvo un bajón, vamos a decirlo de esta manera, tuvo un bajón emocional. Quizás ese día no estaba de ánimo, quizás ese día no, como decimos en el coloquial dicho ese que lo decimos, quizás ese día no se levantó del lado derecho de la cama, quizás ese día se levantó del lado izquierdo, ¿verdad? Y ese día no le parecían las cosas muy bien. Y Dios le quiso dar un mensaje y quizás no lo apreció en ese momento. Pero Dios no lo desechó por eso. Y de igual manera tuvo que cumplir lo que Dios le había asignado a él. Y yo quiero que rápidamente nos ubiquemos en el primer capítulo de Jonás. El libro de Jonás es un libro muy corto, por eso que les invito a poder leer. Jóvenes, lean esta historia. Lean la historia de Jonás y yo sé que allí van a ser llenos del amor de Dios. Dice, primer capítulo del libro de Jonás. Dice la escritura: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Quiénes de los que estamos acá creemos que Dios tiene un propósito y un llamado para con nosotros? Todos debemos entender eso. Porque la relación que yo pueda tener con Dios, lo que yo pueda entender de mi papá y yo, eso es lo que va a definir lo que yo soy para Dios. Pero Dios en el transcurso de nuestro caminar en Él nos va a ir capacitando. Y Dios necesita que nosotros podamos ir desarrollando esas capacidades que
nos ha dado a nosotros. El problema de los seres humanos, de las personas, es que muchas veces no descubren sus capacidades. Y por eso es que Dios interviene por medio de profetas, así como Jonás, así como quizás cada uno de nosotros. Quizás nosotros no tendremos el don de profeta, pero sí tenemos el Espíritu Santo de Dios, que puede tomar la posición de profeta en hablarle a alguien por medio de nuestra boca, en ministrarle una palabra que alguien necesita. Y eso es palabra de Dios que viene a los corazones nuestros para ministrar nuestras vidas, sí, bien es cierto, pero también para poder llevar el mensaje a alguien que Dios tiene misericordia también, así como lo tuvo de este pueblo de Nínive. Es por eso que debemos entender que la asignación en el Señor es eterna cuando lo creemos. Jonás no quería predicar a la gente de Nínive. Este personaje no quería. ¿Por qué? No sabemos. Él no quería predicarle. Quienes eran enemigos de su propio país. Cuando finalmente les llevó el mensaje enviado por Dios, ellos se arrepintieron. A veces nuestros pensamientos, nuestra manera de ver las cosas que están en nuestro frente o en el exterior nuestro, ¿verdad? Muchas veces nos hace pensar diferente a como piensa Dios. Una pregunta para que se la lleven en su corazón en esta mañana. ¿Alguna vez has sabido claramente lo que Dios te ha pedido? Póngase a pensar ahí. Dios habla todos los días en nuestras vidas. Dios a cada uno de nosotros nos habla de diferentes maneras. ¿De qué manera nos habla Dios? Yo voy a decir mi ejemplo. ¿De qué manera me habla a mí Dios? Y yo lo voy a decir todos los días. Yo no le voy a decir que yo soy el profeta que escucho la voz de Dios cada ratico y no. Pero sí estoy convencido de poder identificar cuando Dios me habla. Les voy a decir algo para que lo puedan. Y no es que Él me va a hablar a mí diferente, quizás en algo que es para todos. Dios a mí me habla cuando yo abro mis ojos en la mañana. Al yo abrir mis ojos es una señal de que Dios me está hablando y me está diciendo a mi mente, en mi corazón, guardé tu sueño. Porque eres tan débil cuando te acuestas que tú mismo no tienes la capacidad de velar por tu propio sueño. Entonces, cuando yo identifico esto tan simple, allí glorifico a Dios y digo verdaderamente, Señor, que tú has sabido mostrarme de una u otra forma en mi incapacidad para poder yo entender cuando tú estás conmigo. Así de sencillo. A veces decimos, pero es que Dios no me habla, pero es que Dios no necesita, Dios no puede hablar audiblemente como lo hemos visto en las historias bíblicas, ¿verdad? En el antiguo, cómo Dios se manifestaba ante hombres escogidos para cumplir misión. Pero Dios en este tiempo se manifiesta de cualquier forma, de cualquier manera. Dios usa lo que nosotros menos nos imaginamos para podernos mostrar su amor y su misericordia. ¿Cuántos lo creen? Amén, lo creemos. Yo lo creo. Miren, Jonás tuvo un pequeño problema, que lo tenemos nosotros como personas, normalmente todos los días. El problema de Jonás no fue que se levantó del lado izquierdo, eso es un dicho, ¿verdad? El problema de Jonás fue que ese día él determinó no obedecer a la voz de Dios. Ese fue el problema que él tuvo. Pero ¿saben cuál es el problema? Que cuando Dios te tiene asignado para una misión, aunque tú no obedezcas, esa señal de Dios te va a traer una consecuencia. Te va a poner quizás, no es que Dios te lo está poniendo, personalmente te va a traer una consecuencia, porque la acción que estás tomando ante alguien que sí tiene los ojos puestos en ti, que cree en ti, que te valora, que ha dado su vida por medio de su Hijo para ti, Él siempre va a creer en ti. Pero cuando yo decido o determino no prestarle atención a la voz del Padre, comienzan quizás a venir las cargas y los problemas a mi vida. Y Dios lo que quiere es librarnos día a día de nosotros cargar con cosas que lastimosamente vamos a vivir
llenándonos todos los días en este sistema caído en el cual vivimos. Jonás simplemente desobedeció. Quizás un estado emocional, quizás algo que le pueda estar pasando a cada uno de nosotros, ¿no? Que nos puede estar pasando. Un día estoy agotado, quizás no quiero servirle al Señor, o quizás no quiero obedecer. Y muchas veces, cuando viene esa desobediencia, es porque nos estamos perdiendo algo que Dios quiere transformar en nuestras vidas para glorificarlo a Él. Miren, un marinero experto que conoce la tempestad, pero igual salpa ignorando lo que está aconteciendo a su alrededor, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasarle a este marinero cuando rompe las reglas de la naturaleza? Alguien que me ayude, alguien que me diga. Se hunde. Se puede hundir. Y fíjense, un marinero sabe nadar. Nuestra mente fácilmente nos puede decir, es imposible que un marinero se ahogue. Pero cuando aún en lo natural desobedecemos las normas de la naturaleza, vienen consecuencias hacia nuestras vidas. Es por eso que el propósito de la enseñanza tiene 3 aspectos que yo quiero que ustedes puedan llevarse en su corazón en esta mañana. Número 1, entender que el llamado de Dios tiene un propósito mayor que nuestra comodidad. El propósito de Dios es mayor que nuestra comodidad. Quizás ese día él estaba cómodo. No sabemos qué pudo haber estado haciendo Jonás ese día. A lo mejor era el día libre de él. Quizás ese día contrató Netflix, qué sé yo, algo estaba pasando. No sé si. No sé si estaba en las redes sociales allí, o no sé cómo eran las redes sociales en ese entonces, pero algo estaba haciendo que lo desenfocó de su llamado o de la misión que tenía que cumplir. Entonces, número 2, identificar las consecuencias reales de huir de nuestro llamado. Dios no puede ser tentado. El problema es que si nos pasa algo, ¿a quién le echamos la culpa? Si somos muy espirituales, a Dios. Y si estamos ahí en término medio, se lo echamos al del lado. O se lo echamos al vecino. O sea, siempre buscamos la manera de llevarle nuestras consecuencias a otro. Y así le pasó a este personaje. Pero el problema de él fue que nosotros en nuestra humanidad, bueno, reconocemos que se lo podemos echar al vecino, al hermano, al amigo. Pero este fue directo. ¿Por qué? Porque él tenía en ese tiempo un profeta, era una persona que escuchaba voz directamente de Dios. Y si a ese profeta le hablaba a Dios, por ende tenían que obedecer. Pero el hombre, no sé, la voz como que la malinterpretó y se volvió en contra de esa voz. Dijo, no, bueno, vamos a esperar que ahorita estoy abriendo. Si quizás le diría al Señor en ese momento, ¿verdad? Oye, pero Señor, cálmate, que estamos ahorita en la era de las redes sociales. No tengo TikTok, pero estoy tratando de inscribirme en TikTok, no sé, porque yo también quiero tener mis seguidores. Algo se está inventando. Pero Dios, le dijo, bueno, está bien. Pero la consecuencia va a ser a causa de tu desobediencia. Aspecto número 3, debemos descubrir los beneficios de obedecer. ¿A quién le gusta obedecer? ¿A quién le gustan los regalos de la obediencia? Cuando usted obedece y hace las cosas bien, ¿se siente bien? Oye, todos queremos sentirnos así. De verdad que en la mañana, y bendigo esa palabra y la tomo. Cuando recibí a mi amigo acá, él dijo una palabra. Y fíjense algo, no necesitamos muchas veces estar buscando de Dios cuando Dios puede hacerlo de cualquier manera. Él dijo, pastor, estoy en este lugar. Pastor, vine porque verdaderamente han salido las cosas bien. Oye, Dios es bueno, pues. Y eso, al yo escuchar eso, edifica mi fe, me aviva mi fe. ¿Por qué? Porque no solamente el pastor está puesto aquí para dar palabra. Y quiero decirles algo, yo soy un instrumento. Y hoy en la oración, en la mañana, y lo digo,
yo siempre me cuido de eso. Yo, Señor, quita esta inmunda humanidad mía cuando me toque hablar en tu nombre. Quita todo de mí para que no seas tú bajado de tu trono. Y cuando yo escuché esas palabras, yo dije verdaderamente que el ser humano solamente necesita reconocer en su corazón y en su mente el poder de la gratitud. ¿Por qué agradezco? Bueno, le agradezco a Dios. Y eso es un suficiente motivo para llamar la atención de Dios. Ahora, si nosotros identificamos estos 3 puntos en nuestra vida, créame que vamos a poder jugar el juego que la vida nos presenta. Vamos a poderlo jugar tranquilo. ¿Por qué? Porque una cosa es ir a la guerra preparado y otra cosa es ir a la guerra por ir. Cuando usted va preparado, usted sabe cómo usted se va a defender. Pero cuando usted no tiene el conocimiento y la preparación, usted va a ser presa fácil de la adversidad. Las consecuencias de huir. Jonás tuvo 2 caminos y a la final tomó el camino, la decisión más rápida por su condición. Pero hay 2 caminos y los 2 caminos tienen consecuencias. Si usted huye del propósito que Dios tiene para usted, va a aprender, pero va a ser más duro poder llegar a lo que Dios quiere que usted llegue. Pero si usted obedece, va a tener beneficios. Los beneficios de obedecer son gratificantes para nuestra vida, para nuestro espíritu y aún para los que están a nuestro alrededor. ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando nosotros agradecemos, aprendemos a ser agradecidos en Dios con lo poco, eso es un suficiente motivo para nosotros glorificar a Dios, aunque otros no crean. Y es por eso que hoy en esta mañana yo bendigo este lugar. Este lugar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en este lugar. No es porque queremos impactar a la comunidad. Nosotros estamos en este lugar porque sabemos que en este lugar obra el Señor. Hay almas, hay personas. Y así como nosotros somos transmisores que podemos transmitir el mensaje de Dios, otros pueden estar necesitándolo y llegan de pronto a este lugar. Y allí nos damos cuenta que estas personas también comienzan a conocer que hay un propósito para ellos. Y es por eso que cada uno de los que estamos en este lugar no somos que nos encontramos en nuestras redes sociales o lanzamos la moneda y este es el que voy a conocer hoy. No, las cosas en el Señor en estos tiempos, y siempre ha sido así, pasan porque hay propósitos. Amén. Nosotros nos conocimos por propósito. Yo conocí a mi esposa por propósito, ¿no? Dios tenía que darle a ella este gran regalo. Bueno, ¿verdad? Dios tenía que darme el regalo de tener una esposa. ¿Ah? Dios tenía que darnos a nosotros estos encuentros en este tiempo, tener buenas amistades saludables, tener buenos amigos, buenos adolescentes, ¿verdad? Dios hace las cosas porque ya Él tiene en su libreta anotado lo que va a hacer, ya Él tiene en su agenda las cosas. Nosotros somos lo que, aunque cometas errores, Dios siempre va a guardarte. Dice el versículo 3, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagó su pasaje y descendió en ella para irse a Tarsis. Con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Imagínense el propio hijo desobediente que podemos nosotros ver hoy en día. Vaya, haga esto y vaya, hizo esto. Oye, pero no es eso. Y esto trae una consecuencia. La naturaleza del llamado de Dios. Dios siempre tiene 3 elementos. Un enviado, un destino y un propósito. Dios siempre va a tener esos elementos. Un enviado, un destino y un propósito. Si usted está en este lugar, es porque Dios lo ha enviado a este lugar. Dios lo destinó a venir a este lugar, a acompañarnos, a hacer vida. Pero
No solamente para venirnos a ver, sino porque Dios quiere que descubramos ese propósito que Él tiene para nosotros. El llamado no depende de nuestra comodidad ni de nuestra preferencia personal. Es por eso que cada uno de los que estamos acá somos valientes, somos esforzados. Somos esforzados. Yo siempre le digo a mis hijos, en especial al grande, que ya uno los va preparando, ¿verdad? Y al pequeño va uno también de acuerdo preparándolo para lo que le viene. Yo siempre le digo a él, aprovecha el tiempo en lo que tienes que aprovechar para que después puedas disfrutar con tranquilidad. Aprovecha el tiempo en tus responsabilidades. Hay una orden, se le está asignando un consejo. Aprovecha, agarra una hora de tu tiempo para lo que tienes que hacer, hazlo con excelencia y después disfruta de la bendición. Jonás, ese día no le pareció. Entonces, porque estaba cómodo, ¿verdad? Estaba cómodo ahí con lo que ya dije. Porque el pueblo era un pueblo rebelde. Entonces, cuando usted le dicen, pasa como, voy a dar este ejemplo, cuando las iglesias, cuando Jesús, voy a hablar del maestro, cuando Jesús llegó en su ministerio, cuando comenzó a desarrollar su ministerio, nadie creía en él. No creía en él, primero porque era muy humilde. Y a las personas hoy en día no les gusta mucho eso. La humildad es una señal de que este es un atrasado, no le gusta, no anda como es, en la actualidad, no anda en la jugada. Jesús tenía un propósito. Jesús sabía cuál era su destino. Y en él no creían. Y él sí creía que tenía un propósito y un llamado. Es por eso que nosotros, así como estamos en lo pequeño, cuando nosotros comenzamos en las iglesias, así como están ustedes, estamos nosotros hoy acá, yo no voy a decir en lo poco, porque en lo poco es estar verdaderamente en precaria, ¿no? Precariamente que no haya nada. En poco nos hubiese sencilla. Por lo menos Dios es bueno y nos dio unas sillitas, ¿verdad? En poco quizás estuviésemos a la intemperie. Quizás no tenemos las mejores comodidades en este momento, pero hay la intención. ¿Y usted sabe qué es la intención? Si lo traducimos espiritualmente o lo llevamos a la realidad espiritual, la intención es fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Diga conmigo ahí, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando hay intención, con humildad de corazón, Dios se agrada de eso. Nosotros comenzamos poco, mi esposa y yo, siempre con ese sueño, no de nosotros, de Dios. Y bueno, esposa, hemos visto lo sobrenatural a lo largo de los años. Y aquí comenzamos de nuevo. Pero fíjense algo, el problema del hombre, del ser humano, es que nosotros miramos solamente apariencia. Y el problema es que muchas veces determinamos por medio de lo que estamos viendo. Y muchos quizás dirán, wow, pero estos están ahí, son cuatro pelagatos, escuchando a ese hombre ahí que está hablando de disparate. Y se respeta, lo respetamos. Pero quiere que te diga algo. Dios está mirando la obediencia de cada uno de nosotros. Amén. Dios no está mirando la perfección de que si tú oras más, de que si tú eres el más. No. Porque la obediencia comienza en nuestro interior. Cuando la obediencia nace de nuestro interior, nosotros en cualquier lugar vamos a poder ser luz. Vamos a poder mostrar que Dios está con nosotros. Entonces, Nínive era el enemigo de Israel para completar. Jonás no quería que fuera salvado. Eso es como cuando a usted le tocan algo que es muy sagrado para usted. Cuando al que le gusta comer chocolate, le quitan el chocolate y si no se dio cuenta. Usted sabe que cuando usted se vaya a comprar un chocolate, usted no le va a dar al que le quitó el chocolate, ¿verdad? Porque usted es apasionado por el chocolate. Entonces, este personaje tenía el amor de Dios, pero se la tomó muy en serio. Se la tomó muy en serio porque entre pueblos tenían diferencias.
Pero para Dios no hay excepciones, para Dios no hay excepciones. Si tú eres así, si tú eres, Dios transforma las diferencias. Y el problema está en que Él se lo tomó a pecho. Por eso es que la Escritura dice que Él pelea por nosotros. El Señor pelea por ti y por mí. Si tú y yo logramos establecer que nuestra mente pueda creer que todo lo que pueda venir adverso a nuestra comodidad, nuestra tranquilidad, tiene Dios control y dominio de eso, tú y yo vamos a poder cumplir con el llamado y el propósito que Dios tiene para nosotros. Jonás se tomó a pecho lo que a él no le importó la opinión de Dios, a él no le importó el amor de Dios para con el que estaba pecando. Le dijo: Señor, yo te busco, yo soy el que merezco de ti. Y así, ¿cuántos no hay? Tienen a Dios, tienen el conocimiento y quizás no lo comparten porque quizás tienen temor. Quizás verdaderamente no han tenido una lección del Señor y poder entender que verdaderamente Dios, así como tuvo misericordia contigo para tenerte hoy encaminado en Él, Dios también lo tiene con el que todavía no ha llegado. Pero tú eres el profeta, tú eres ese instrumento. Tú y yo somos esos instrumentos, aunque muchas veces nos duele. Es tremendo. Entender a Dios verdaderamente es algo que tenemos que estar al nivel de su santidad. Pero no lo vamos a poder llegar. No vamos a poder llegar a ese nivel de santidad porque Dios es santo. Entender a Dios es tremendo. ¿Cómo perdonamos a nuestro enemigo? ¡Wow, Señor! ¿Cómo lo amas cuando te hace daño? Esto quiere decir que Dios quiere sanar nuestro corazón, porque hay personas en nuestras vidas que quizás muchas veces están y no son lo que nosotros quizás pensamos de ellas. Pero ellas están en ese lugar para mostrarte la fidelidad de Dios, tanto en ti como en esa persona. Y te hacen daño quizás, te traicionan. Estas cosas pasan en lo natural y era lo que pasaba con este pueblo. Este pueblo dejó de creer y andaban haciendo sus cosas a su manera, pero Dios los amaba igual. Y Dios le dio una lección a este profeta de mandarlo allá a dar el mensaje, porque él solamente era el portavoz, así como lo somos nosotros. Dios es soberano. Dios se encarga. Dios no me dice a mí: anda y háblale a aquella persona y te encargas de que esa persona va a ser transformada. No, esa no es mi misión. Esa le corresponde a Dios. Dios lo que le importa es la obediencia, que la persona pueda escuchar el mensaje. Porque la palabra que Dios transmite por medio de nuestras bocas es la llave que puede abrir la puerta que está trancada en la mente, en el corazón de cada persona. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una misión especial en Dios, en este tiempo. A veces huimos no porque no escuchamos, sino porque no nos gusta lo que escuchamos. Por eso es que muchas veces cuesta entender a Dios. No es porque no escuchamos, sino porque no nos gusta escuchar lo que Dios quiere verdaderamente mostrarnos para hacer. Y allí es donde comienzan las excusas. Allí es donde comienzan los argumentos. Allí es donde comienza en nosotros crearnos nuestros propios planes, nuestra propia agenda en el nombre de Dios. Y buscamos excusarnos. Jonás buscó excusarse. ¿Cuál fue la excusa de Jonás? Dios le dijo: usted va a tomar el auto rojo y ese auto rojo lo va a llevar a aquel punto. Y a él no le pareció porque no le gustaba ese auto rojo y yo voy a tomar el auto gris. Y ese punto no me gusta porque para ese punto usted me está mandando es hostil. Entonces yo quiero ir para allá. Pero ¿qué vas a hacer para allá? Si yo te estoy enviando es allá. Dios soy yo, tú eres el que vas a aportar lo que yo quiero que tú hables, más nada. Y así muchas veces somos nosotros. Escuchamos, pero no nos gusta. Porque nos tomamos lo que Dios, el poder de Dios en nosotros y creemos que esto funciona así. Entonces, Dios quiere que nosotros podamos entender nuestra debilidad, conocer nuestra debilidad y antes de tomar decisiones poder simplemente decir: Señor, heme aquí. Enséñame a mí primero, porque a la final del cuento, de la historia, Dios
Tenía amor y misericordia por el pueblo que estaba extraviado en pecado y maldad. Pero Dios estaba mirando a su hijo que él amaba, que tenía un propósito, que su hijo estaba descuidando la relación con Dios. Y muchas veces, sin darnos cuenta, cuando descuidamos esa relación con el Espíritu Santo, estamos sumergidos en cosas que Dios no nos ha enviado a hacer. Y ahí es donde comienza esa barrera de argumentos con conocimiento. Y eso se transforma en excusas. Hoy quiero decirte o preguntarte, ¿hay algo que Dios te ha pedido y has estado esperando? ¿Has esperado tú por lo que Dios te ha demandado hacer? Es una buena pregunta. ¿Te ha llamado Dios a hacer algo y tú todavía estás esperando para tú determinar obedecer a lo que Dios quiere hacer en tu vida? Dios no te exige mucho, como le exigió a este profeta. Dios lo que te está exigiendo hoy día y nos exige a cada uno es que solamente reconozcamos en nuestra vida que necesitamos ser llenos de Él. ¿Tú sabes por qué Dios quiere que nosotros podamos reconocerlo y aceptarlo en nuestro corazón? Porque Dios, primeramente, es nuestro diseñador. Y Dios, como el ingeniero perfecto de la creación, de todo lo creado, Él sabe cuáles son las fallas que puede tener cada invento de Él. En especial nosotros los seres humanos, las personas. Cuando nos llenamos de aquellas cosas que solamente nos llevan impulsados por lo que tenemos o por las emociones, nos vamos a dar cuenta que vamos a quizás a llegar lejos. Pero al final del destino o al lugar donde queremos llegar, no va a ser el lugar que Dios quería para nosotros. Es por eso que es de suma importancia que nosotros como iglesia, hablo de iglesia porque la iglesia somos nosotros. Dice que nuestro cuerpo, nuestro ser, es el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios. Y no es lo mismo, escúchame, no es lo mismo un barco que navegue en alta mar con velas a que un barco navegue en alta mar con motores y timón. El motor te va a impulsar y te va a dirigir por medio del timón. Un barco con vela tiene también su timón. Pero el impulso del barco con vela es lo natural, es el viento, lo que muchas veces no le damos nosotros importancia, que proviene de Dios. Entonces, cuando yo me monto en la nave correcta, con el motor correcto, y me posiciono donde debo posicionarme, voy claro del destino que quiero. Cuando me monto en un barco sin timón, con vela que lo impulsa solamente el viento, no sabemos cuál va a ser el destino o el paradero. Y esto trae consecuencias a lo largo de nuestras vidas. Pero Dios, en su misericordia y en su amor, Él permite estas cosas en nuestras vidas. No para que nosotros nos volvamos en contra de Él como hizo este personaje. Este personaje estaba molesto. Sino es para que podamos examinar verdaderamente hacia dónde estamos siendo dirigidos por lo que nos rodea. Hay tormentas que no nos van a dejar avanzar. Pero en vez de nosotros cubrirnos de esas tormentas, vamos a querer llegar al lugar no importando la tormenta.
Todo tiene su tiempo. Y yo creo que este es el tiempo que Dios está usando en cada una de nuestras vidas para que nosotros podamos decir gracias, Señor, por esa asignación que tú tienes para con nosotros. Tú no nos pides tanto como les pedías quizás a esos hombres. Tú solamente nos pides que te podamos reconocer y que tú puedas comenzar a trabajar en nuestro ser, en nuestro interior. ¿Qué nos está alejando de Dios? Que podamos identificar estas cosas. Así es. ¿Qué es lo que nos está alejando de Dios? A Jonás lo estaba alejando de Dios algo. Un hombre de Dios lo estaba alejando su orgullo, lo estaba alejando la falta de relación con Dios, lo estaba alejando el mirar otras cosas que lo sacaban del contexto de lo que él era para Dios. Pero siempre estaba el pensamiento que él era un hombre de Dios y llamado por Dios, sí. Pero cuando dejamos que estas cosas invadan nuestro ser, le estamos dando dominio a aquello que Dios siempre ha querido que no esté en nuestras vidas. Dios solamente quiere que aceptemos, que lo aceptemos a Él, para que Él, como el verdadero maestro, el verdadero constructor, el ingeniero por excelencia de lo creado, pueda reparar aquellas piezas que quizás en nuestro interior están haciéndonos daños y no nos dejan cumplir verdaderamente el propósito que Él tiene para nosotros. Un líder que Dios llamó a pastorear y huyó al mundo de los negocios. Su familia quedó a la deriva. Escúchame. Su iglesia sin dirección y él mismo sin paz interior. Es por eso, como decía mi esposa, y me gusta ese verso, es mejor estar un día en su lugar, en sus atrios, que 1000 fuera de ellos. Y lo que Dios quiere hoy es que nosotros podamos despojarnos de aquellas cosas que nos están manteniendo a una distancia de Él. Solamente que lo miremos así, sí, allá está Dios. Dios no quiere eso. Dios no quiere que nosotros lo miremos y lo señalemos. Ay, sí, ya está Dios, yo creo en Dios. Así muchos que no creen en Dios así. Pero esa es señal de que hay muchas cosas que esas personas están llevando y no determinan pasar la barrera para abrazar a Dios. Y eso es lo que quiere Dios en nuestras vidas. Si tú hoy estás atravesando alguna circunstancia interna en tu vida, en tu interior, solamente tú lo sabes. Y Dios, por supuesto. Solo le pido a Dios que te pueda llenar o nos pueda llenar de valentía. Que nos pueda llenar, que nos pueda dar esa fuerza que necesitamos, así como la última fuerza que le dio a Sansón. ¿Recuerdas la última fuerza que le pidió a Sansón? A Dios. Ya él no tenía fuerza. Ya él había cometido muchas faltas que lo alejaron de Dios. Pero Dios aún así lo complació en lo que él le pidió. Él le pidió en su estado emocional lo que quería. Pero si yo le digo, quizás la emoción, la mente, traiciona muchas veces lo que hacemos. Y por eso es que vienen las consecuencias graves a nuestras vidas. Quizás Sansón, en vez de pedirle esa fuerza, le hubiese pedido al Señor, sácame de aquí. No importa, ciego pero vivo en ti, arrepentido por lo que hice. Pero él llegó y le pidió a Dios, dame la fuerza para destruir esto y aprovecha y me matas a mí una vez. Lo hizo y Dios le obedeció. Pero si eso fue lo que él pidió, Dios no le va a decir, epa, está bien, te doy la fuerza, pero no pidas que te... Entonces, toda consecuencia que viene a nuestras vidas, viene a causa de algo que ya fue sembrado en nuestras vidas. Así que, hoy yo quiero que te pongas de pie y te puedas llevar de este lugar en tu corazón, querido amigo, jóvenes, damas que están en este lugar, puedan llevarse
un consuelo hermoso, esperanzador de nuestro Señor. Que ninguna circunstancia que hoy tú puedas estar atravesando, solamente tú sabes lo que tú puedes vivir que no te está dando tranquilidad, no te está dando paz. Pero no te tomes tan a pecho que solamente tú eres el que puedes resolver esa situación. Si tú permitieras, a veces no ser egoísta, porque a veces somos egoístas aún con las cosas que nos están alejando de Dios. Si tú permitieras compartir con el Señor esa carga, tenlo por seguro que Dios va a transformar tu estado, va a transformar tu situación, te va a dar un rumbo nuevo. Y ese rumbo nuevo va a ser para que cuando mires atrás y digas verdaderamente que yo solo sin ti lo que estaba era haciendo hundiéndome más. Cuando decidí compartir mi necesidad contigo, comencé a avanzar con propósito. Este mensaje ha llegado a tu corazón. Hoy quiero hacerte la invitación para que te unas a nuestra familia Mircio, un lugar para crecer en familia. Y también puedes unirte a nuestras redes sociales, donde estarás recibiendo información, noticias de nuestra congregación y todo lo que está haciendo Dios en nuestra comunidad. Te esperamos.